Luis Gonzaga. La belleza de un corazón entregado a Dios. Hablar de San Luis Gonzaga es adentrarse en la historia de un corazón que desde muy joven aprendió a amar a Dios con una profundidad que desconcierta y conmueve. Su vida no fue larga, sin embargo, en su brevedad resplandece una profundidad espiritual que sigue iluminando a quienes buscan vivir con autenticidad el Evangelio. Luis nació en 1568 en Castiglione dell'Estevyer, en el norte de Italia. Era hijo de Ferrante Gonzaga, marqués de Castiglione, y pertenecía a una de las familias más nobles y poderosas de su tiempo. Desde su nacimiento, parecía destinado a una existencia de privilegios. Los mejores maestros se encargaron de su educación. Aprendió las costumbres de la corte y recibió una formación adecuada para quien un día habría de heredar títulos, riquezas y poder. Sin embargo, Dios estaba trabajando silenciosamente en su corazón. Desde muy pequeño mostró una sensibilidad espiritual poco común. Mientras a su alrededor se hablaba de honores, estrategias políticas y carreras militares, Luis sentía una atracción especial por la oración y por las cosas de Dios. Durante su infancia, acompañó a su padre a diversas cortes italianas y españolas, donde conoció de cerca el ambiente de los poderosos. Allí descubrió tanto el brillo como las sombras de la condición humana. Aquel contacto temprano con el mundo despertó en él una convicción profunda. Nada de lo que ofrece la tierra puede llenar completamente el corazón del hombre. Con apenas 10 años, experimentó una profunda conversión espiritual. Comenzó a dedicar largos momentos a la oración. Aumentó sus prácticas de piedad y desarrolló una intensa devoción a la Virgen María. Fue precisamente en esos años cuando ocurrió un acontecimiento muy significativo de su vida. A la edad de 11 años, mientras se encontraba en Florencia, delante de una imagen de la Virgen, hizo voto perpetuo de castidad. Puede parecer un gesto extraordinario para un niño tan joven, pero aquel voto no fue fruto de una emoción pasajera. Expresaba una decisión interior profunda. Deseaba pertenecer enteramente a Dios. En una época en la que los matrimonios nobles eran utilizados para asegurar alianzas políticas y aumentar el prestigio familiar, Luis comenzaba a recorrer un camino completamente distinto. Su corazón había encontrado un amor más grande que cualquier proyecto humano. A medida que crecía, esta llamada se hacía cada vez más clara. Mientras su padre soñaba con verlo convertido en un gran militar o en un influyente señor feudal, Luis se sentía atraído por la vida religiosa. Leía vidas de santos, meditaba el Evangelio y encontraba una alegría especial en la contemplación de Cristo pobre y humilde. La lucha interior no fue fácil. Tampoco lo fue la oposición familiar. Su padre veía con cierta desesperación cómo el heredero de la familia parecía dispuesto a renunciar a todo aquello por lo que generaciones enteras habían trabajado. Durante años intentó hacerle cambiar de opinión. Utilizó argumentos, presiones e incluso amenazas emocionales. Pero cuanto más rezaba Luis, más comprendía que Dios lo llamaba a entregarse totalmente. Finalmente, tomó una firme decisión. Renunció oficialmente a sus derechos de herencia en favor de su hermano menor,
y pidió ingresar en la compañía de Jesús. Aquella renuncia fue uno de los actos más heroicos de su vida. No estaba abandonando una fortuna imaginaria, sino riquezas reales, prestigio social, seguridad económica y una posición privilegiada que muchos habrían envidiado. Sin embargo, Luis había comprendido que la verdadera riqueza es Dios. Como el joven del Evangelio que encuentra un tesoro escondido y vende todo lo que posee para adquirirlo, él estaba dispuesto a perderlo todo para ganar a Cristo. Cuando ingresó en la compañía de Jesús, en 1585, tenía 17 años. Desde ese momento abrazó con alegría una vida de pobreza, obediencia y servicio. Quienes convivían con él quedaban admirados por su humildad. A pesar de haber sido educado como un príncipe, nunca buscaba privilegios. Realizaba las tareas más sencillas con naturalidad y procuraba pasar desapercibido. Pero si algo caracterizaba a Luis, era su profunda unión con Dios. Pasaba largos ratos en oración y encontraba en la Eucaristía la fuente de toda su fuerza espiritual. Su relación con Cristo era tan intensa que quienes lo conocían percibían una serenidad especial en su rostro. No vivía una espiritualidad triste ni rígida. Al contrario, irradiaba una alegría nacida de saberse amado por Dios. Su amor al Señor lo llevaba necesariamente al amor por los demás. Para él no existía separación entre contemplación y servicio. Cuanto más rezaba, más deseaba ayudar. Cuanto más se acercaba a Dios, más sensible se volvía ante el sufrimiento humano. Esta disposición alcanzó su expresión más hermosa cuando una grave epidemia de peste se extendió por Roma. El miedo se apoderó de la ciudad. Muchos evitaban acercarse a los enfermos por temor al contagio. Luis, sin embargo, vio en ellos el rostro mismo de Cristo sufriente. Se ofreció voluntariamente para trabajar en hospitales y centros de atención. Lavaba a los enfermos, les daba de comer, limpiaba sus heridas y los consolaba en sus momentos de mayor dolor. No realizaba estos servicios por obligación, sino por amor. Veía en cada persona abandonada un hermano al que Cristo le pedía servir. Las crónicas cuentan que un día encontró a un enfermo gravemente debilitado y abandonado en una calle. Sin vacilar, lo cargó sobre sus hombros y lo llevó hasta un hospital. Aquel gesto resume toda su vida. Un joven noble que había renunciado a los honores del mundo para cargar sobre sí el sufrimiento de los demás. Durante este servicio terminó contagiándose. La enfermedad fue debilitando poco a poco su cuerpo, pero no apagó su paz interior. Consciente de que su final se acercaba, se preparó para el encuentro definitivo con Dios, con la misma serenidad con la que había vivido. Murió en Roma el 21 de junio de 1591 y tenía solamente 23 años. Humanamente podría parecer una existencia breve e incompleta, y sin embargo, para la Iglesia fue una vida extraordinariamente fecunda. En apenas 2 décadas dejó un testimonio luminoso de fidelidad, pureza, pobreza y amor al prójimo. Lo que hace tan actual a San Luis Gonzaga no es solamente la intensidad de sus decisiones, sino la coherencia con la que vivió. Nunca buscó la santidad para admirarse a sí mismo ni para ser admirado por otros. Toda su vida
estuvo orientada hacia Dios. Su voto de castidad a los 11 años, su renuncia a la herencia familiar, su ingreso en la compañía de Jesús y su entrega a los enfermos forman parte de una misma historia de amor. Son distintos capítulos de una única respuesta a una llamada que escuchó en lo más profundo de su corazón. Su carisma podría definirse como la capacidad de poner a Dios en el centro de todo. San Luis nos enseña que la pureza no consiste simplemente en evitar el mal, sino en amar a Dios con un corazón indiviso. Nos enseña que la pobreza no es carecer de bienes, sino vivir libres de aquello que puede alejarnos del Señor. Y nos muestra que la auténtica oración siempre desemboca en el servicio a los demás. En una sociedad que con frecuencia identifica la felicidad con el éxito, el prestigio o la acumulación de bienes, San Luis Gonzaga nos recuerda una verdad esencial. Solo Dios puede llenar plenamente el corazón humano. Él lo comprendió siendo un niño, lo confirmó siendo un joven y lo selló con su propia vida al servicio de los enfermos. Por eso sigue siendo hoy un modelo para los jóvenes y para toda la Iglesia. Su mensaje continúa resonando con fuerza a través de los tiempos. Quien se entrega completamente a Dios nunca pierde nada. Al contrario, lo encuentra todo. Porque la verdadera grandeza no está en poseer mucho, sino en amar mucho. Y pocos amaron con tanta pureza, libertad y generosidad como San Luis Gonzaga.